Bueno, pues ya estamos. Ya, Ya, Vamos a darle entrada a Juan Carlos, que ya está aquí. sí. Ya está tocando la puerta, Juan Carlos. sí, ya. Hasta acá soy yo. Está tocando. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. A todos ustedes, amigos, buenas tardes, buenas noches, Buenas tardes. días, dependiendo a la hora que vean este programa. El día de hoy estamos viendo el Nuevo Testamento. Estamos viendo el Evangelio según San Mateo. Y vamos a continuar donde nos quedamos la lectura anterior. Estamos hablando de San Mateo 16:24. Les voy a poner una oración para pedir al Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe. Permítanme. Tengo que poner la oración porque por algún error mío no la puse, pero aquí la vamos a poner ahorita. Ya está. Bueno, entonces compartimos la pantalla. Y aquí está ya la oración. Entonces vamos a poner en la presencia del Señor primero, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, Amén. pues vamos a empezar. Como les decía, estamos viendo el Nuevo Testamento, estamos viendo el Evangelio de San Mateo. Voy a compartirles la pantalla. Nos habíamos quedado aquí, condiciones para seguir a Jesús. El Evangelio de San Mateo podemos llamarle, es el Evangelio más sencillo, y es por el que cuando alguien no ha leído la Biblia, se recomienda que empiece la lectura de la Biblia por este Evangelio. Hace una semana o dos, no recuerdo exactamente, tuvimos una plática, una conversación entre católicos con Juan Carlos Garza, aquí presente, y donde estuvimos platicando sobre la Biblia. Y decíamos que si alguien va a leer la Biblia solo, pues, y es la primera vez que va a leer la Biblia, o es nuevo en, en el catolicismo, en saber sobre su religión, sobre su fe, que lo conveniente es empezar por los evangelios. Porque si se va ya a poner a leer los libros del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, voy a decirles el libro del Apocalipsis, pues ahí sí requiere ayuda, ¿sí? Entonces la recomendación que dábamos en esa conversación era que pues formara parte de algún grupo de lectura de la Biblia, ¿verdad? Porque si así surge alguna duda, pues tenga a quien preguntar. Que normalmente en las parroquias hay grupos de Biblia, y si no lo hay, pues acérquense a su párroco y díganle, oye, pues, párroco, nos gustaría tener un grupo para que leamos la Biblia, y si tenemos dudas sobre la Biblia, alguien que ya tiene conocimiento, pues nos pudiera ir explicando, ¿verdad? Pero si no es así, pues empiecen solos leyendo los evangelios. Y el más sencillo es el de Mateo. Luego seguiría Marcos y Lucas. Por último, el de Juan, que es un evangelio más místico, ¿verdad? Luego viene los Hechos a los Apóstoles, que son pues la historia de los primeros años de la iglesia, y así se van avanzando poco a poco. Pero sí conviene, como les decía, siempre la lectura
de la Biblia sea en grupo para poder cualquier duda, cualquier explicación que se requiera, pues no se vayan a tomar un camino equivocado o a entender conclusiones que no son las correctas, ¿verdad? Porque la Biblia no es un libro fácil de entender. Tal vez es fácil de leer, pero no es fácil de entender. Cada cosa que tiene la Biblia es una enseñanza, una revelación que Dios nos está haciendo de sí mismo, ¿verdad? Ahorita estamos leyendo Mateo, vamos a seguir. Entonces, por ejemplo, aquí en el 24, 16, 24 dice condiciones para seguir a Jesús. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, ¿qué es tomar la cruz? O sea, no vamos a ser crucificados, Dios quiera, ¿verdad? No vamos a ser clavados en una cruz, pero sí todos tenemos una cruz. Es decir, nuestra vida no es algo que transcurra sin problemas. La vida de nuestra tiene problemas. Y entonces, en lugar de estar quejándonos, e inclusive hay gente que le reclama a Dios, en lugar de estar quejándonos, acepta esa cruz, acepta que tu vida tiene problemas, que tu vida tiene, no todo es perfecto, ¿verdad? Entonces, esa es tu cruz, cárgala, agradeciéndole a Dios la vida que te ha dado, ¿verdad? Y pidiéndole ayuda para cargar la cruz de cada día, ¿sí? Entonces dice aquí, tome su cruz y sígame. No repeles, no maldigas a Dios. Hay gente que maldice a Dios por la suerte, entre comillas, que le tocó en esta vida. No, carga tu cruz, sígueme. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues de qué, y aquí hay algo muy importante, pues de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida. Es decir, lo más importante es que tengamos la vida eterna. Todos los problemas que podamos tener en esta vida no son nada comparado al gozo de ganar la vida eterna. Sí, dice aquí, ahora puede ser un hombre muy exitoso aquí en esta vida, en el mundo, pero si no alcanza la vida eterna, fracasó, aunque aquí aparentemente triunfó. Puede ser un hombre muy poderoso, muy rico, muy aparentemente feliz, pero si no alcanza la gloria, si no llega al reino de Dios, arruinó su vida, fracasó. Entonces, nuestro paso por este mundo debe de ser un paso enfocado a obtener al final la vida eterna. Porque el Hijo del Hombre dice aquí, ¿o qué puede dar el hombre a cambio de su vida? O sea, nada de lo que tienes puede comprar la vida eterna. La vida eterna es una gracia que nos da Dios. Nos los da porque nos ama. Pero de nosotros debemos querer estar en la gloria con Él, creer en Él, obedecerlo, seguirlo, ¿verdad? Porque por nada que no puedes tú comprar la salvación, ¿sí? La salvación viene como un don gratuito. Y el don gratuito, para alcanzar ese don gratuito, tener acceso a ese don gratuito de la salvación, tienes que tener fe en Jesús. ¿Y cómo demuestras tu fe en Jesús? Haciendo buenas obras, ¿sí? Haciendo buenas obras, obras de misericordia, ¿sí? Dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Fíjense, es otra cosa importante, porque más adelante, o en otro evangelio, no recuerdo, dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no se trata simplemente mucho golpe de pecho y mucha oración. Hay que demostrarlo con obras, ¿sí? Porque por eso dice, pagará cada uno según su conducta. O sea, nuestra conducta en este mundo tiene consecuencias. Nos va a juzgar, no tanto según lo que decimos, sino de acuerdo con lo que hagamos.
Os aseguro que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Esta frase trajo muchos problemas entre los apóstoles en esa época, porque decían, alguno de nosotros no va a morir hasta el fin de los tiempos cuando venga Cristo de nuevo a juzgarnos. Pero no se trata de eso, no lo entendieron bien. Dice aquí, os aseguro que algunos de los aquí presentes, y todo el mundo apuntaba hacia Juan, que Juan era el que iba a vivir hasta la segunda venida de Cristo, pero no era eso. Dice, no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su gloria. Y resulta que Pedro, Santiago y Juan vieron al Hijo del Hombre venir en su gloria. ¿Cuándo? En la transfiguración del Señor. Ujú. Tres estuvieron presentes cuando Dios se transfigura y vieron a Cristo en toda su gloria. Cuando su padre le dice, él dice a los tres apóstoles, Él es mi Hijo amado y quien me complazco escucharle. Eso lo vamos a ver en otro evangelio o más tarde en este. Acá, pues Fernando, aquí lo vamos a ver luego ya, la transfiguración. Sí, me preguntabas, Fernando, dime. me sale una pregunta. Ujú, Cuando decíamos hace un momento que les dijo el que quiera seguirme que tome su cruz, ujú. pero ellos el concepto de la crucifixión no lo tenían en ese momento todavía, o sea, no sabían que Cristo iba a morir en la cruz, Sí, sí o sabía, ese concepto ya existía ya. sabían. Mira, primer anuncio de la pasión en el 21. Dice, dice, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría el tercer día. Aquí no dice que va a ser crucificado, pero sí que va a ser muerto, ¿sí? Ya sabían que él iba a pasar por esto. Para ellos conocían que la crucifixión era una muerte terrible porque ya la practicaban los romanos. Ah, bueno, sí, No sí. solamente fue cuando vino Cristo y después de Cristo, desde antes era la forma de castigar a los revoltosos, a los asesinos y demás. Los hacían sufrir muriendo en la cruz. Entonces sabían que existía la muerte por cruz, ¿sí? Ok. Entonces aquí dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz que vas a tomar? La que te haya tocado en la vida. Todos en la vida tenemos algún problema, tenemos a contrariedades, tenemos sufrimientos físicos, enfermedades o morales, algo que en la vida nos golpea moralmente o sensiblemente. Entonces, no reniegues, acéptalos. Toma tu cruz y síguelo. No te apartes por eso, porque tienes esos problemas, no te apartes de Dios. Al revés, acércate más a Dios. Porque dice, porque quien quiere salvar su vida, o sea, quien no quiere tener ningún problema en su vida, la perderá. Pero quien pierde su vida por mí, la encontrará. ¿Sí? Ahora, aquí les decía yo que algunos de los presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Ah, entonces no va a morir hasta que venga Cristo en su segunda venida. No, vamos a ver, aquí está la transfiguración, lo que les decía. Ahí vieron a Cristo en toda su gloria. Dice, 6 días después de lo que acabamos de platicar, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, se mostró su gloria. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Entonces, en esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús, Señor, está bien que nos quedemos aquí. Se estaba muy a gusto, ahí se sentía en el cielo.
Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y salió de la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Ojo, escuchadle. No es oír, óiganlo, no, escúchenlo. Cuando te dice escúchame, es no solamente óyeme, no solamente óyeme, sino es más allá que oír. Trata de entender lo que te estoy diciendo. Escuchadle. No dice óiganle, no, escúchenle. Piensen lo que están oyendo, piensen en lo que están oyendo. Razonen lo que están oyendo. Cumplan lo que están oyendo. Ese es escuchar. Oír es otra cosa. Al oír esto, los discípulos cayeron el rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Esa transfiguración aquí está redactada más sencilla en otro de los evangelios, no recuerdo cuál, creo que es el de Marcos o el de Lucas. Habla de que Jesús llama a esos 3 y se los lleva caminando a al monte, se supone que es el monte Tabor. Los que hemos ido allá a Israel nos llevan a ese monte, ¿verdad? Es un monte, pues no muy elevado, pero sí te sientes fuera de la tierra, porque está, ¿cómo le llamo? La vista es hermosa, ¿verdad? Bueno. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: no contéis a nadie la visión, o sea, lo que vieron del Padre, que decía la nube, ¿verdad? De la cual salió esta voz. No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Porque ya les había dicho que iba a sufrir, ¿verdad? Sus discípulos le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Recuerden quién es Elías. Elías es un profeta que no murió, fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Entonces, la tradición judía era que tenía, antes del fin del tiempo, de los tiempos, tenía que venir. Entonces dice, respondió él, Jesús: ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, que Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. O sea que decían que Juan el Bautista había venido como estaba pronosticado o profetizado que iba a venir Elías, que vino para hacer lo que Elías debería de haber hecho, o lo que estaba escrito que debería de venir, ¿verdad? Entonces dicen que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, o sea, para hacer lo que se esperaba que hiciera el profeta Elías, que era predicar la venida de Cristo. Cuando llegaron donde la gente, se acercó a él un hombre que, tras arrodillarse ante él, le suplicó: Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y sufre mucho. Muchas veces cae en el fuego y otras muchas en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Jesús exclamó: Ay, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo acá. Jesús le increpó y el demonio salió de él. Y quedó sano el niño desde aquel momento. O sea, lo que no pudieron hacer los discípulos, sí lo hizo Cristo. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Le respondió: por vuestra fe. O sea, Jesús siempre pide que las personas que necesitan un milagro tengan fe en él. Entonces, ¿por qué no pudieron los discípulos? Por vuestra poca fe. Tuvieron poca fe.
poca fe en el caso de ellos que podían hacerlo, o que podían hacerlo en el nombre de Jesús. Tuvieron poca fe. Les respondió, por vuestra poca fe, porque yo os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí allá y se desplazará, y nada os será imposible. O sea, les pide a sus apóstoles que si van a expulsar demonios, lo hagan teniendo fe, que Jesús les ha dado el poder para hacerlo. Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Ellos se entristecieron mucho. Pues oían esto, pero no lo entendían. Cuando entraron en Cafarnaún, es la ciudad donde vivía Jesús, se acercaron a Pedro los que cobraban las didracmas, que es una moneda para pagar los impuestos, y le preguntaron, ¿no paga vuestro maestro las didracmas? Respondió él, sí. Cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle, a ver qué te parece, Simón, ¿de quién cobran tasas o tributos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Al contestar él, de los extraños, Jesús le dijo, por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que salga, ábrele la boca y encontrarás un estáter, es una moneda más grande. Tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, no tenía Jesús por qué pagar impuestos. Son impuestos al templo. Él no tenía por qué pagar esos impuestos. Era hijo, el hijo de Dios. Pero dice, para que no sirvamos de escándalo, paga. Toma la moneda que sale de la boca del pez y paga. Discurso eclesiástico. Eclesiástico es de la iglesia. ¿Quién es el mayor? En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, los discípulos ya andaban buscando acomodarse. Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos veían que era un reino, ya querían ahí acomodarse. Así pues, el mayor en el reino de los cielos será el que se humille como este niño. Y el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y lo hundiesen en lo profundo del mar. Fíjense que aquí es interesante esto. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, otra vez, pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, ¿quiénes son los que pequeños que creen en mí? Son aquellos que tienen una fe muy pequeña, apenas empiezan a tener fe, apenas empiezan a conocer a Cristo, apenas empiezan a practicar su fe y viene alguien y les predica algo que va en contra de lo que Jesús predicó o algo que no está en la predicación de Jesús. Se empieza a dar unas ciertas prédicas o unas ciertas enseñanzas que los escandalizan, porque esto no es lo que yo aprendí en el catecismo, esto no es lo que a mí me ha enseñado mi madre, esto no es lo que me han venido enseñando el sacerdote en mi parroquia. Tú me traes aquí otras enseñanzas y eso es el escandalizar a uno de estos pequeños, ¿sí? Entonces hay sacerdotes o ex sacerdotes o predicadores que establecen ciertas prédicas que van en contra de todo lo que la iglesia ha predicado a través de los siglos. Eso está causando escándalo entre los de fe pequeña, ¿sí? Que creen en Cristo,
pero están oyendo cada barbaridad que los pone a pensar, los escandaliza. Esos son los que dice, más le valdría que le colgasen al cuello una de esas piedras de molino. Hay del mundo por los escándalos. Es forzoso ciertamente que hay escándalos, pero hay de aquel hombre por quien viniere el escándalo. Hay tantas predicaciones actuales. En este momento hay tanto escándalo, hay tanta predicación de personas que lo que predican causa escándalo. Los que predican que se puede casar hombre con hombre o mujer con mujer. Los que predican que la homosexualidad no es mala, no está prohibida. Los que predican tantas barbaridades, ¿verdad? Que predican, por ejemplo, que se puede, el aborto en ciertos casos, que se puede hacer, o hay tanta prédica. Esa prédica de esas personas está escandalizando a los pequeños. Oye, Fernando, Mande. pero además de lo que estás diciendo ahorita, la persona que está sustituyendo Ujú, al padre Cantalamesa, que es el predicador del Papa ujú, para los casos especiales, ujú, que se atrevió a decir, porque ya ha salido en 2 o 3 lugares, que ujú. entre los apóstoles había homosexuales y que Cristo lo permitía. Así es. Entonces, esa persona que se cuide, porque está escandalizando a los pequeños, los está Yo, escandalizando. según algunos historiadores Ujú, serios, ujú, ahorita y por los medios de comunicación, ujú, quizá es la época de la historia de Cristo para acá en ujú, donde más está sucediendo. Porque ujú. antes para que llegara cualquier información de ese tipo, pues no existía ni la imprenta ni existía nada de eso. Pero Sí, ahorita con los medios de comunicación llega con mucha rapidez, entonces cabe perfectamente bien lo que estamos leyendo ahorita en esta parte del Evangelio. así es. Y sobre todo que los medios de comunicación andan buscando a estas personas, Ah, sí, los andan buscando para que declaren y entonces se cause este efecto, ¿verdad? Sí, sí, hay ciertas monjas o ciertos sacerdotes que ya saben cómo opinan y van y los buscan para que abran la boca y escandalicen. Y el sí, escándalo vende. Bueno, a esos más les valdría que le colgasen al cuello una de esas piedras de molino. sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguirle. Por eso, si tú, aquí viene algo que se llama, ustedes saben que Jesús enseñó mediante parábolas. Bueno, aquí hay algo que se llama hipérbole. No hipérbola. La hipérbola es una línea curva, ¿no? La Sí, hipérbole es algo del lenguaje, es una exageración, un tremendismo. Dice, por eso si tu mano o tu pie te es ocasión de tropiezo, córtatelo y arrójalo de ti, más te vale entrar en la vida, manco o cojo, que ser arrojado en el fuego eterno con las dos manos o los dos pies. ¿Sí? O sea, imagínate que eso se tuviera que seguir al pie de la letra. Por eso la Biblia, y lo decíamos con Juan Carlos en la plática, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que quiere enseñar con lo que está escrito. Si tú te quedas en la lectura textual de la Biblia, puedes caer en errores muy grandes, ¿verdad? Por ejemplo, si nomás te fijas que aquí dice que te lo cortes, pues vas a decir, oye, esto no puede ser. Bueno, espérate, esto se llama hipérbole, es un tremendismo. Te está diciendo que tus miembros, ni la mano, ni el pie, te causen que tú vayas al infierno, ¿verdad? Si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que ser arrojado en la gehenna del fuego con los dos ojos. Bueno, guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños. Volvemos a hablar de pequeños no por la edad, sino por la fe. Pequeños en la fe. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. También esto se interpreta como los ángeles custodios que todos tenemos. Puso a un niño ahí y le dijo, cuidado, guardaos de menospreciar a cada uno de estos pequeños. Está hablando de un niño,
porque yo os digo que sus ángeles en los cielos, quiere decir que esos niños, y entre ellos también nosotros que fuimos niños, tenemos un ángel, que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí es también los pequeños en edad, todos tenemos un ángel custodio. Aquí está explicado de esa manera. La oveja perdida. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas? ¿No dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, os aseguro que tendrá más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. Esto ha traído así cosas que dice gente de envidia. Dice, ¿cómo? Entonces nos deja a los 99 a nosotros ahí solos para irse a buscar a la descarriada. ¿Qué? ¿Y a nosotros qué, verdad? ¿Por qué nos deja solos? Bueno, lo que pasa es que ahí la oveja, esas ovejas, las 99, pues se cuidan entre ellas, vamos a llamar. Había que ir a buscar a la que está sola, ¿sí? Las 99, hombre, se pueden cuidar perfectamente entre ellas. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. O sea, los que están solos, ¿verdad? Hay que cuidarlos más por su debilidad, precisamente. Si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo a uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si la desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si también desoye a la comunidad, considéralo como al pagano y al publicano. O sea que aquí lo que está diciendo es una especie de cómo debe ser llamar la atención a alguien, cómo el camino para llamar la atención a alguien. Primero tú solo con él, luego trae a alguien y entre los dos platiquen con él. Si no, pues díselo a la comunidad, o sea, díselo, nuestro hermano anda mal. Y también te desoye, pues entonces ya quedó él, dice aquí, considerarlo como al pagano y al publicano. O sea, al que no es miembro de la comunidad. Entonces, hay que llamarle la atención a la gente en esa forma, no en público y desde el principio a causar escándalo, ¿verdad? No. Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Fíjense que esto mismo se lo dijo a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y no, sobre él no causarán las, las fuerzas, ¿cómo dice? Del demonio. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto lo dijo también a Pedro, pero aquí también se lo está diciendo a todos los apóstoles, ¿sí? O sea, no solamente Pedro, sino a todos los apóstoles. Todos los apóstoles, y ahora son los descendientes de los apóstoles, los obispos, ¿verdad? Tienen este poder de atar y desatar. O sea, es la confesión, básicamente, ¿sí? Pueden perdonar o retener los pecados. Aquí hay una nota, déjenme ver qué dice aquí. Ah, sí, lo que está en Juan 20:22. Bueno, permítanme. En Juan 20:22. Bueno, cerrar. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. O sea, aquí está diciendo que
que quisiera que las oraciones no estuviéramos haciéndolas solos, sino lo hiciéramos en grupo, ¿verdad? En comunidad. Por eso habla aquí, si dos de vosotros se ponen de acuerdo. Entonces, pongámonos de acuerdo para pedirle a Dios, ¿verdad? Al Padre, en nombre de Cristo, lo que necesitamos. Por eso en la misa hay la famosa oración de la colecta, ¿no? Que pasa una persona al frente y empieza a pedir y todos decimos, te lo pedimos, Señor, o la respuesta que el sacerdote indique. Como comunidad le estamos pidiendo a Jesús, ¿verdad? O al Padre en el nombre de Jesús. Porque de donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nosotros estamos teniendo esta lectura de las Sagradas Escrituras en el nombre de Jesús. Entonces, Dios está aquí en medio de nosotros, de acuerdo con lo que dice aquí. Dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estamos en el nombre de Jesús reunidos para leer las Sagradas Escrituras. Pedro se acercó entonces y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta 7 veces. Recuerden que el número 7 entre los judíos era el nombre de la totalidad, todo completo, 7. Le respondió Jesús, no te digo que hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Dice, al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de ahí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso. Entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también de compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Eso mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón a cada uno a vuestro hermano. ¿Qué decimos en el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tú no lo perdonas a los que te han ofendido, el Padre no te va a perdonar. Viene una sección narrativa. A cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó ahí. Se le acercaron entonces unos fariseos que para ponerle a prueba le preguntaron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Desde los tiempos de Moisés, él había puesto ahí una ley, Moisés, que el que quería separarse de su mujer, había que hacerle un escrito, ¿verdad? Y darle ese escrito y con ese hecho de darle un escrito diciendo que ya estaban separados, quedaban separados. Eso le llamaban repudiar a su mujer. No decían divorciarse de su mujer, sino repudiar a su mujer. Él respondió, ¿no habéis leído que el Criador desde el comienzo los hizo varón y hembra?
O sea, no hay medios. O eres varón o eres hembra. Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos se harán una sola carne. O sea, los esposos, marido y mujer, forman una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Esa es la unión tan fuerte que hay en un matrimonio. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Le preguntaron, ¿por qué entonces prescribió Moisés dar acta de divorcio y repudiarla? Les respondió, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de vuestra cerrazón de mente. Pero al principio no fue así. Pues bien os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Moisés permitió esto, según en mi opinión, ¿verdad? Porque pues podía algún hombre en aquellas épocas, acuérdense que eran épocas muy difíciles y la gente no estaba civilizada, ¿verdad? Podía, si querían deshacerse de su mujer, podían matarla. Y pues no, espérate, no se trata que la mates. Hay que proteger la vida de esa mujer. Había una actitud de que el hombre era dueño de la mujer, ¿verdad? Entonces a lo mejor podía matarla. Entonces dice, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de vuestra cerrazón de mente, para proteger a la mujer. Pero al principio no fue así. Pues bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se cause con otra, comete adulterio. O sea, aparentemente solamente podía repudiar a su mujer por fornicación. ¿Qué es esto? Porque de aquí se han agarrado, sobre todo hermanos separados, para decir, porque sí está autorizado el divorcio. Cuando una mujer engaña con otro hombre o un hombre engaña con otra mujer, o sea, fornica, tiene relaciones sexuales con otro, pues eso sí está autorizado. Entonces sí, puedes divorciarte. Pero no se trataba de ese tipo de fornicación, se trataba de que en aquellos tiempos Dios les había prohibido casarse con personas que no fueran del propio pueblo judío. Entonces, muchas veces llegaba un profeta a un pueblo y decía que este pueblo se ha mezclado con las tribus que nos rodean y se han casado con mujeres que no son del pueblo de Israel y eso está prohibido. Hay que separarse. Entonces le pedían a los hombres que se separaran de las mujeres que no pertenecían a la tribu de Israel o al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se supone que ese matrimonio no era válido. ¿Sí? Porque no eran del pueblo de Israel. Entonces estaban ellos fornicando con esa mujer porque su matrimonio no había sido válido. Entonces ahí sí podían repudiar a esa mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. ¿Para qué? Pues para casarse con mujeres de su propio pueblo, ¿verdad? Le dijeron sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae a cuenta casarse. O sea, diciendo, que de problemas, mejor no nos casamos, decían los discípulos. Pero él respondió, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. ¿Podemos entender nosotros? Hay tres tipos de eunucos, o sea, de gentes que no tienen eh, relaciones, ¿verdad? Sexuales con hombres, que no tienen relaciones sexuales con mujeres, ¿verdad? Unos porque así nacen. O sea, ya desde aquí están reconociendo que hay hombres pues, que no son atraídos por las mujeres. O sea, no es nuevo eso, ¿verdad? Hombres que no son atraídos por las mujeres, porque dice aquí,
hay eunucos que nacieron así del seno materno, o sea, hombres que no son, que las mujeres no le atraen. Una cosa es que no le atraigan y otra cosa que practiquen la homosexualidad, ¿verdad? El no tener, ¿cómo dicen? El ser atraídos por personas de su mismo sexo, eso no es pecado. Pecado es dejarse llevar y tener relaciones con personas de su mismo sexo. Pues aquí dice, hay eunucos que nacieron así del seno materno. Punto. Hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres. En aquellos tiempos los reyes hacían gente, hombres eunucos que no podían tener relaciones sexuales para que ellos se dedicaran a cuidar los harenes donde estaban sus mujeres, pretendiendo que no metieran mano a estos eunucos, ¿verdad? Y hay otros que se hicieron tales a sí mismos, que se hicieron eunucos a sí mismos por el reino de los cielos. Son aquellas personas, entre ellos los sacerdotes, los monjes, los consagrados, etcétera, que dicen, no, yo quiero una vida célibe para dedicarme por completo a Dios. Oye, Fernando, en el Vale. primer caso no son los que por Mm. decisión propia se quedan solteros. No, ese es el último. No, bueno, eso porque se consagran a Dios. No, no, simplemente o porque no quieren casarse. Aquí dice aquí, hay eunucos que nacieron así del seno materno. O sea, ahí no hicieron, ellos no hicieron ninguna promesa, ni tienen, simplemente no tienen, no les atraen las mujeres. No se quieren casar. Bueno, hay gente que le atraen las mujeres y no se quiere casar porque es un desobligado, ¿verdad? Hay gente Eh, que quiere seguir de soltero, pero no es un soltero célibe, es un soltero que está fornicando con cuantas se le atraviesan enfrente, ¿verdad? Eso no es lo que quiere Dios. no, 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 estoy hablando de los que no se quieren casar, que quieren quedar solteros. Pero Y sin sin, consagrarse, y sin- dice, no, y sin tener relaciones con nadie. Simplemente no se casaron. ah, bueno, pues sí, esos son. No tienen, no quieren tener relaciones porque no se sienten atraídos por las mujeres. Bueno, seguimos. Pero los últimos son los que sí se sienten atraídos por las mujeres, pero prefieren, dice aquí, que quedarse consagrados a Dios, completamente. Entonces dice aquí, hay eunucos que se hicieron tales, o sea, no tienen atracción no se tienen relaciones con las mujeres por el reino de los cielos. O sea, que quien puede entender, que entienda. Jesús dijo, no voy a andarles explicando más. Ya lo dije, quien puede entender, que entienda. Ujú. Entonces les fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús les dijo, que dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de imponerle las manos, se fue de ahí. Nosotros tomamos esto que Dios ama a los niños, ¿sí? Por eso que nosotros debemos ya de bautizar a los niños desde lo más pequeño que se pueda, ¿verdad? Porque dice, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Entonces, no, este niño hay que bautizarlo hasta que sea adulto y él pide el bautismo. Espérate, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis. En esto se acercó uno y le dijo, Maestro, ¿qué cosas buenas debo hacer para conseguir vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, o sea, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le preguntó él. Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. O sea, le está dando el decálogo, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el joven, todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos.
Luego sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Esta persona era una buena persona, pero si quería ser perfecto, o sea, un grado más, tenía que dejar todo lo que tenía. Pero él tenía más confianza, tenía puesta su confianza en sus bienes que en seguir a Dios sin tener nada aparte de él, del propio Jesús. Entonces, es una decisión muy fuerte, ¿verdad? La tienen que tomar, pues, muchas personas los que aceptan el dedicarse a Dios, el sacerdote o el religioso, tienen que dejar todo lo que tiene y dedicarse por completo a Dios y poner su confianza en Él. O sea, porque este joven rico pone su confianza que tenía dinero y podía vivir de ahí y sus necesidades estaban cubiertas. El que dice, no, me voy a dedicar a Dios, sacerdote, religioso, monje, dice, yo pongo toda mi confianza en Cristo, en Jesús, en el Padre Dios. Entonces, es una decisión difícil. Es un, ese llamado no es para todos. No todos tenemos no sé cómo llamarle, el llamado, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, os aseguro que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Eso también ha llamado, oye, pues qué tontera es esto. ¿Cómo va un camello por el ojo de una aguja? Pues resulta que en las murallas, y se han encontrado en las murallas de Jerusalén y otras ciudades que tenían muralla, unas puertas angostitas, angostitas, donde cabe un camello, pero no pasa, con toda la carga que le cargan al camello, se hace más ancho y entonces no pasa por ahí, ¿sí? Entonces el camello pasa sin llevar ninguna carga. Esto lo usaban para evitar que sacaran o metieran cosas a la ciudad sin pagar los impuestos, ¿verdad? Los impuestos se pagan en la entrada principal, que es ancha, y que ahí hay unos guardias que cobran el impuesto por todo lo que llega o por todo lo que sale. Pero había otras puertas angostitas, angostitas, que cabía el camello, era para sacarlos a pastar o para meterlos a la ciudad, pero no podían cargar nada, eran angostitos. Entonces dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. El ojo de una aguja es esa puerta angostita. Eso lo pueden ver ustedes si lo consultan en el Wikipedia o en Google, esos ejemplos. Al oír esto, los discípulos llenos de asombro decían, ¿quién se podrá salvar entonces? O sea, hay tantas dificultades y tantas cosas que hay que cumplir para salvarse. ¿Quién podrá salvar entonces? ¿Quién se podrá salvar entonces? Jesús mirándolos fijamente dijo, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea que uno por sus propias fuerzas no se va a salvar. Uno se va a salvar si Dios nos da la salvación. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, se adorna ahí Pedro. ¿Qué recibiremos, pues? Interesado. Jesús les dijo, os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre o hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna. O sea, a aquellas personas que son llamadas por Dios y dejan todo para seguirlo, para ser su sacerdote, su religioso, su consagrado, va a recibir una recompensa en el reino de los cielos. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. O sea, hay veces que dejan todo al final de su vida
otros lo dejan al inicio de su vida. Pero entonces aquí dice, los primeros serán los últimos y los muchos últimos primeros. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Aquí está la explicación de esto de, pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. O sea, tú puedes dedicarte a Dios ya en los últimos años de tu vida o puedes dedicarte a Dios desde los primeros años de tu vida. Dice aquí. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Tras ajustarse con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia. La tercia es como las 9. Al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo, también id vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta. La sexta es como las 12. Y a la nona es como las 3 de la tarde. Y hizo lo mismo. Todavía salió a la hora undécima, que es como las 5 de la tarde. Y al encontrar a los otros que estaban ahí, les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Le respondieron, es que nadie nos ha contratado, dijo él, y también vosotros a la viña. Al atardecer, dijo el dueño de la viña a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal. Ojo, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima, o sea, los de las 5 de la tarde. Cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, sin embargo también ellos cobraron un denario cada uno. Tras cobrarlo se quejaron al propietario, le dijeron, estos últimos no han trabajado más que una hora, o sea, de 5 a 6, y resulta que les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, no te ajustaste conmigo en un denario, pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero. ¿Va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primero y los primeros últimos. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos va a dar una recompensa que ya la dijo, el reino de los cielos. No importa si ustedes empezaron a acercarse a Dios los primeros años de su vida, al medio de su vida o al final de su vida. Para todos es el mismo precio. Para todos es la misma recompensa. El reino de los cielos. Eso es lo que quiere explicar aquí, ¿verdad? ¿Qué es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? O sea, ahora le vas a reclamar al Señor, este que vivió toda su vida pecando y se convirtió al final, le vas a dar lo mismo que a mí, que te sigo desde los primeros años de mi vida. Dice Jesús, es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero. Ah, le estás reclamando a Dios. Pues no, te va a dar el mismo premio porque Él es el dueño, ¿verdad? Entonces, pues así, esa es la explicación, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí. Estamos hablando del tercer anuncio de la pasión. Ya había 2 veces antes, ya les había dicho que iba a ser muerto y que iba a resucitar. Nos vamos a quedar en el 20:17 para la próxima lectura. ¿Alguna pregunta o algún detalle que quieran comentar y que quieran hacer? Yo sí. Adelante, Rosita. A ver, me he preguntado muchas veces, cuando fue la transfiguración de Jesús, Ujú. ¿por qué bajaron Elías y Moisés? Ah, bueno. Es más, alguien decía, ¿y cómo sabían que era Elías y Moisés? Pues sí. Porque luego Jesús les explicó. Acuérdense que Jesús en privado les explicaba las cosas, ¿sí?
No les decía cosas nuevas, diferentes. Él hablaba en público lo mismo que en privado, pero en privado explicaba, ¿verdad? Porque a sus discípulos quería que entendieran. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Elías y Moisés? Bueno, Elías y Moisés son dos. Elías es un profeta que se creía que no había muerto, que había subido al cielo y que algún día, al final de los tiempos, sobre todo, iba a venir. Y Jesús dice, sí, de hecho ya vino en el espíritu, vino en espíritu, o sea, Juan el Bautista hizo lo que se supone que Elías. Aunque también hay otra profecía en el Apocalipsis que al final de los días vendrán dos profetas a profetizar, ¿verdad? Y uno de ellos iba a ser Elías, el otro Enoc, que es otro caso de un profeta que no murió, sino que también fue llevado, dice las Sagradas Escrituras, en vivo al cielo, ¿verdad? En el caso de Moisés, se sabe que murió porque en el libro, en el Pentateuco, el último de los libros, habla de la muerte de Moisés, pero dice que nunca se pudo encontrar su cuerpo. Bien, existe la posibilidad que Dios lo haya llevado al cielo, ¿verdad? Sin muerte, ¿verdad? Son casos muy especiales. Entonces se dice que esas dos personas, que Elías y Moisés, si cuando se transfigura Cristo, ellos se presentan a decirle al Señor Jesús los detalles de lo que iba a pasar en su pasión, en su muerte y su resurrección. ¿Sí? Dios le fue revelando a Jesús poco a poco su misión y poco a poco lo que iba a pasar. Se supone que Moisés y Elías ya le dan los últimos detalles, ¿verdad? Y por eso los apóstoles no oyen lo que están hablando, los que están hablando, no oyen lo que está hablando Moisés y Elías con Jesús, que le están dando unos detalles terribles de lo que le va a pasar para que no lo tomen por sorpresa. Va a pasar esto, va a pasar esto, vas a pasar esto, va a haber una cena, la última cena, te van a azotar, te van a crucificar. Les dieron todos los detalles para que no fuera sorpresa. Los apóstoles felices porque estaban viendo a Moisés y Elías, que luego Jesús les explicó que eran Moisés y Elías, pero se sentían en el cielo, por eso decían, qué bueno estar aquí, vamos a quedarnos, vamos a hacer cabañas para quedarnos aquí, ¿verdad? Y Claro. pues, la transfiguración, ¿verdad? Bueno, Muy ¿algún bien. otro comentario, pregunta? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues yo les agradezco, ¿verdad? Que se hayan conectado, espero que les haya gustado. Sí. Les voy a pedir que el próximo lunes nos conectemos. Probablemente el próximo lunes, ¿qué es? Ya de diciembre, ya es diciembre, ¿qué? 25, 2 de diciembre. Dos. Sí. No sé si ya sería la última de este año, yo creo que sí, porque pues ya vienen los festejos de diciembre y sobre todo ya vienen los viajes, ¿verdad? Mucha gente se va de viaje o recibe parientes, como es mi caso, que voy a recibir parientes, hay que entenderlo, ¿verdad? Bueno, después del día 2, el Ajá. día 9 Ah, de bueno, pues diciembre. todavía queda hasta el 9. Sí, Bueno, Ya mejor. después ya no, porque el otro día empiezan las Es lo posadas. que te digo, más Sí, que ya nada, manéjalo, ya ¿verdad? según lo El veas, 9 sería Fernando. la última fecha, sí. Pero todavía el próximo día, que es 2, ¿verdad? Próximo lunes, estamos viendo el Antiguo Testamento, estamos viendo el profeta Elías y vamos a ver las profecías que hizo durante el destierro. ok. Ya vimos las profecías que hizo antes del destierro, ahora vamos a ver las profecías de Jesús, de Elías, no, de Isaías, perdón, tantos profetas, de Isaías durante el destierro. Bueno, pues muchas gracias por haberse conectado. Les deseo a todos, Gracias. gracias.